Hola amigos, es bueno que estemos aquí teniendo este tiempo, un café, compartiendo con un invitado especial. Hoy nos acompaña Jonathan Mora, un artista en este momento realmente que Dios está usando, y estamos en medio de una pregunta que ha sido bien interesante, y es ¿dónde ha estado Dios? Y tal vez uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta historia de dónde ha estado Dios con Jonathan? Pero voy a invitar primeramente a que Jonathan nos cuente un poquito de él. ¿Cuántos años tienes tú, Jonathan? Tengo 26 años, aunque nadie me cree, pero sí, es cierto, tengo 26. ¿Bogotano? Bogotano, amante de la buena comida. Eso está muy bien. Y Jonathan, bueno, estás hoy en día dentro de esta parte artística, musical, obviamente. ¿Cómo defines esa parte musical tuya? ¿En qué área estás tú? Bueno, creo que yo soy un artista que tiene, bueno, a Jesús en todas sus letras. Ajá. Y que comparto, digamos, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la música, digamos, que es una excusa para poder conectar al mundo con Jesús, con lo que, bueno, mi música tiene sentido gracias a Jesús. Ahora, eso es bien interesante porque tú dices, bueno, soy un artista y llevo a Jesús, y pues siendo joven, 26 años, a veces la gente dice, pero como un muchacho de 26 años está tratando de ser un artista compartiendo de Jesús, o sea, ¿cuál es la historia entonces detrás precisamente de traer a Jesús allí? Cuéntanos un poquito. Bueno, hacer música pues que hable de Jesús, obviamente tiene que haber algo detrás. Entonces vamos a ver un poco pues de la historia. Realmente he visto cómo Dios ha trabajado en mi vida, ha restaurado todas las áreas de mi vida, me ha traído desde menos a más. Ajá. Cuando yo tenía más o menos 6 años, mis papás decidieron separarse por algunos rumores y decidieron deshacerse de nosotros literalmente. Entonces, bueno, mis hermanos fueron a parar al bienestar familiar y yo estuve en diferentes internados desde los 9 años. Entonces, Wow. así es donde O sea, comienza. desde los 6 hasta los 9 empiezas a ir. Perdón, 6 hasta más o menos los 14 porque fueron varios internados. Ok, o sea que es una etapa donde la pregunta sería, ¿y Dios dónde está? Sí, fue algo que me pregunté muchas veces. Yo decía, mi pregunta era ¿por qué? Sí. Yo sabía que Dios era real, yo sabía que Dios estaba conmigo, que Dios estaba ahí. De hecho, muchas veces le oré a Dios sin ser cristiano como tal. Mi pregunta era ¿por qué? ¿Por qué teníamos que estar pasando pues esas situaciones? Ujú. Obviamente la respuesta digamos, se aclaró tiempo después. Sí. Pero entonces estaba haciendo la pregunta incorrecta. ¿Por qué? Sin embargo, como no se respondió la pregunta, pues seguimos viviendo esas situaciones. Entonces en esos internados viví cosas de abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, donde el común denominador era que me decían que yo era una basura, que no tenía ningún destino, que era lo mismo estar vivo o estar muerto. De hecho, las últimas palabras de mi papá fueron: yo no voy a luchar por ustedes porque ustedes dos van a ser ladrones y usted va a ser prostituta. Eso fueron A una hermana a tuya. mi hermana. Entonces vi cómo tomó su maleta y se alejó. Y es de... como Esa dice fue por la ahí, imagen grabada en ese tiempo y que me persiguió durante muchísimos años, ¿sí? Entonces, si mi propio papá me dijo eso, entonces, ¿cómo me iba a parar yo frente a la vida, a enfrentar, a soñar, pues a crecer, si mi propio papá no me afirmó, digamos, Claro. en esa área? Estamos hablando en una etapa de infancia, es decir, entre los 6 a 14, o sea, ¿cuándo empiezas a escribir? Estando yo en el internado, me ponían a cuidar a los niños un poco más pequeños, y entonces yo no sé, para jugar con ellos trataba como de cantarles. Okay. Entonces me di cuenta que me sentía muy chévere como cantando, y cantaba, no sabía si cantaba bien, pero me sentía muy bien. O sea, la música empezaba a salir Comenzó de a ti. fluir y eran melodías nuevas, porque yo en ese tiempo no escuchaba música. Entonces de lo que me venía así en la mente comenzaba a cantarles. Era como algo... Fluía. Fluía, sí. Y que es también una inspiración de Dios llevándote a componer algo. Él es mi papá. Él es mi papá. Y bueno, se las mostré pues a las monjas del primer internado. Ellas comienzan a decir, ay, el niño escribe canciones. Entonces me ponían en las reuniones donde venían a congregarse las demás monjas, los demás niños me escuchaban. Entonces comenzó obviamente detrás de todo eso había un trasfondo de inseguridad demasiado complejo,
porque yo no creía que fuera capaz de eso, yo no podía creer que O era... sea, cantabas, pero tú no creías que Exacto. realmente eras bueno. Por dentro, aunque te estaban viendo todos. sí, todo el mundo decía, me decía, no, Jonathan, usted es bueno, esa canción está muy buena, su voz es chévere, pero yo por dentro decía, no, yo no nací para hacer esto, yo seguía aún creyendo lo que me dijeron durante todos esos años pues que era la escoria de la sociedad donde muchas veces me lo gritaron. Entonces seguía con eso y pues obviamente afianzando esa idea a la imagen cuando vi a mi papá que se fue, que no valía la pena luchar por mí. Entonces creo que eso fue algo que marcó muchísimo mi vida en cuanto a depresión, en cuanto a inseguridad. No enfrenté la vida de la misma manera después de eso. Ahora empiezas a cantar y empiezas obviamente a darte a conocer, porque me dices básicamente como que se empiezan a abrir las puertas, tú no la buscas, se empieza sencillamente a abrir. Y cuéntanos un poquito, porque es como salir de una oscuridad a la luz. Bueno, después estuve más o menos hasta los 14 años interno, donde, bueno, te contaba que sufrí todo ese tipo de abusos, ese tipo de palabras que cuando uno es niño y no tiene una identidad clara comienza a creérselas, ¿sí? Soy una basura, uy sí, soy escoria de la sociedad, yo no tengo destino, no tengo propósito. En ese año 2004 llega mi mamá al último internado donde estábamos, la comida realmente era horrible, entonces mi mamá dijo, bueno, vámonos. Yo dije, no me quiero ir con ella porque ella me hizo sufrir tantas cosas, me abandonó literalmente para que yo tuviera que pasar todo esto, pero yo dije, bueno, al menos allá en la casa debe haber comida y mejor comida que esta. Entonces me fui con mi mamá, pero O sea, entonces... por eso hablabas de que la clave es la comida. Amante de la buena comida. Entonces, estando allí, mi mamá vivía con un señor que era celador y mi papá también era celador, entonces creo que le gustaban los heladores, algo así. Entonces, estando ahí con ese señor comenzó a sentir celos, comenzó a esconder el mercado que mi mamá compraba. Y un día, así como sin nada, se fue con todo. Los muebles, el equipo de sonido, absolutamente todas las cosas. Wow. Y nos dejó en la calle. Para más piedra, mi mamá, la empresa donde ella trabajaba quebró y le robaron una máquina con la que brillaba el piso. Ella hacía aseo en un hospital. No le dieron liquidación, entonces pasamos un año de lugar en lugar a ver quién nos dejaba quedar. Mis hermanos ya se habían reunido conmigo, entonces pasaron como unos 9 años antes de que yo viera otra vez a mis hermanos. Le contaba que cuando yo lo vi fue allá en la esquina, ese es su hermano, ya habían pasado 9 años, él tenía como 5 cuando yo lo vi, ahora tenía como 10. Entonces fue realmente cuando nos abrazamos una hora llorando sin poder decirnos nada. Entonces fue algo complejo y algo que todavía de hecho recuerdo y me da algo de nostalgia. Entonces estando allí con mi mamá recogíamos comida en la plaza de abastos para poder vivir. Recuerdo que a veces no había suerte, no encontrábamos nada en la plaza y pasábamos los días enteros sin comer. 4 días seguidos fue lo que más duré. Tomaba agua como para que no hubieran problemas ahí. Como para llenar el estómago. Exacto. Muy buenos días a todos. ¿Y dónde estaba Dios? Estamos en una serie que hemos llamado Emanuel, Dios con nosotros, y ahora en un rato vamos a mirar la segunda parte de la historia, pero quiero con ustedes de pronto que podamos reflexionar un poquito, porque esta es una pregunta que en esta temporada, especialmente de Navidad, muchas personas se hacen, ¿no? Porque al ver injusticias, al ver tantas situaciones que estamos viendo en el mundo, uno empieza a decir, bueno, ¿y dónde estaba Dios? Tal vez tú puedes ser creyente y a veces en medio de algunas circunstancias que nos vienen que de repente no esperábamos, empezamos también a hacer la pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? Así que vamos a tratar de mirar a través de estas semanas varios elementos aquí, pero como iglesia queremos también invitarlos a un reto que vamos a estar lanzando al final. Pero quiero aquí básicamente que nosotros preguntemos, no sé si ustedes han tenido alguna vez esa pregunta, ¿por qué Dios no puede chasquear los dedos y cambiar todo? ¿Alguien ha tenido esa idea? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué? ¿Por qué simplemente no hace algo y todo cambia? O sea, Él debería poder sencillamente hacerlo todo. Y vamos a mirar que nosotros realmente al pensar de esta manera ignoramos que hay otro elemento dentro de toda la ecuación. Yo recuerdo a los 20 años de edad, cuando yo tuve mi crisis existencial, básicamente era la misma pregunta: ¿y dónde está Dios? De hecho, yo reté a Dios y le dije: Dios, tú te equivocaste conmigo, yo no debí nacer en esta época. Pero recuerdo que le dije: si existes, muéstrate, porque no me hace sentido lo que estoy viendo en el mundo. No tiene muchas cosas que yo creo que cada uno de nosotros aquí en momentos hemos tenido esa misma pensamiento, pero más aún personas que están allí.
Finalizando el primer servicio se acercó a mí alguien y me dijo: pastor, qué increíble, porque precisamente el viernes una colega me estaba haciendo la pregunta: ¿y dónde estaba Dios? Y cuando veo yo que el tema hoy era ¿dónde estaba Dios?, fue para mí impactante, porque también hoy entiendo y tengo una respuesta para llevarle a ella. Así que vamos básicamente a mirar que en la Biblia nos arroja respuestas, porque ¿cuántos han oído de Job en la Biblia? ¿Alguien ha oído de Job, cierto? A veces uno escucha el refrán popular y es la paciencia del santo Job, ¿cierto? Y casi que le dicen es: bueno, ojalá tenga la paciencia del santo Job para aguantar. Y en algunos casos la gente tiene la idea de: bueno, tal vez sencillamente lo único que hay que hacer es entender que Dios es soberano y sencillamente a algunos les da estrella y otros nacen estrellados. Pero vamos a mirar que hay algo un poquito diferente que la Biblia nos muestra, porque el libro de Job, si bien vemos un personaje que realmente vivió, que realmente le sucedió esto, fue una tragedia, vemos que noticia tras noticia empieza a venir a su vida. De repente una noticia es que todas sus inversiones, todas sus riquezas, toda su seguridad financiera de repente se esfuma. Viene una noticia y dicen: se acabó todo, se lo robaron, se terminó. Y el siguiente llega otro personaje e inmediatamente llega a decir: y sus hijos, su familia, ¡pum!, ha muerto, acaba de ocurrir un desastre y se murieron. Y básicamente una tras otra van llegando a su vida, donde él termina inclusive con una plaga sobre su cuerpo que dice que llega al punto de desear morir. Y ahí es donde uno haría la pregunta, ¿cierto?, con Job: bueno, ¿y dónde estaba Dios? Pero la historia de Job es muy interesante, porque Job básicamente termina con esta frase en su libro. Termina diciendo: yo antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué?, te ven. Y hay una realidad que es: ahora mis ojos te ven. Y lo que queremos nosotros a través de esta serie es dos cosas que queremos lograr a través de este proceso. Número uno, entender dónde ha estado Dios, de manera que nosotros podamos ayudar a otras personas, que nos lleva al segundo punto, y es cómo ayudar a quienes atraviesan un momento difícil a conocer la bondad de Dios y a salir de allí. ¿Cuántos quisieran ayudar a alguien más? ¿Cuántos quisieran poder marcar la diferencia? Así que vamos a decir, número uno, el mayor engaño que la humanidad ha tenido es creer que solo Dios está a cargo de todo lo que ocurre. Y esto es lo primero que yo quiero que todos nosotros entendamos aquí, porque siempre echamos la culpa o asumimos que Dios está en control de todo. Ahora tal vez alguno dice: pastor, ¿y no es así? No. Dios, si bien es soberano, es creador de todo, vamos a entender que la Biblia nos arroja precisamente un entendimiento, como en el caso de Job, que no es Dios el que trae esto a la vida de Job. Y vamos para eso ir a la palabra de Dios y poder entender qué nos dice la Biblia. Así que voy a leer de San Juan capítulo 12, 27 en adelante, primeramente de la Reina Valera, algo que Jesús básicamente cuando ya va a ir a la cruz nos comparte, habla, dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Sabe? Jesús podría haberse hecho la misma pregunta: ¿y dónde estás tú, Dios? Me está tocando ahora, me van a llevar a la cruz. Pero fíjate, él dice: mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, esta versión es un poco más clara en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, ¿qué dice allí? ¿Quién qué? ¿Quién gobierna qué? No, eso no puede estar en la Biblia. Dice: cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Luego, Dios no está en control de todo, ni es Dios al que necesitamos atribuirle la causa de todo.
Y cuando miramos, por ejemplo, la historia que empezábamos a mirar de Jonathan, una historia difícil, una historia de ver un chico de 6 años que qué debió ser, en donde su papá en un momento simplemente lo deja en un lugar y como dice, ustedes dos van a ser ladrones, su hermana va a ser prostituta. O sea, ahora, algunos de nosotros decimos, wow, pero ¿cómo fue capaz? Le voy a decir, hay muchas situaciones similares hoy pasando en el mundo. Y la razón es porque la mente del hombre puede llegar en un momento a oscurecerse tanto, a estar tan ajena de unas realidades, llamémoslo así, básicas de entendimiento, que sencillamente nos apartamos. A veces en el mismo problema tomamos las decisiones que no son las correctas. Pero la razón es porque hay alguien que ha estado gobernando el mundo, influenciando sobre la gente. Y ahí es lo que necesitamos entender entonces, cuál es la esperanza que nos ofrece y si ha estado Dios a través del tiempo o no. Otro versículo es Colosenses 2, verso 14. En la versión El Mensaje dice así: Dios les dio vida juntamente con Cristo. Piénsenlo. Todos los pecados perdonados. El acta de decretos con orden de arresto contra ustedes cancelada y clavada en la cruz de Cristo. ¿Sabías tú que tenías una orden de arresto y un acta básicamente de decretos en contra tuya? Y a veces nosotros no hemos pensado en esto, pero realmente contra todos nosotros había un acta de decretos por violaciones de la ley. ¿Cuál ley? La ley de amor, la ley de Dios. Y Jesús, lo que viene, y me encanta esta versión por eso, dice que Él vino a que esa acta de decretos, esa básicamente orden de arresto fuera clavada en la cruz. Dice la segunda parte: Él despojó a todos los tiranos espirituales en el universo de su falsa autoridad en la cruz y los hizo desfilar desnudos en medio de las calles. Me encanta. Otra versión, básicamente lo que nos está hablando es que hay unos tiranos espirituales que han estado sobre el mundo trayendo destrucción, y Jesús viene es a quebrar toda esa condición. La versión Nueva Traducción Viviente, en el mismo verso 14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. O sea que cuando empezamos a entender, wow, Jesús no solamente vino a morir en una cruz, sino hay algo que se llevó a cabo que está permitiéndole a la humanidad poder empezar a disfrutar de algo diferente que podemos entender hoy como paz, la paz de Dios. Ahora voy a ir a San Juan capítulo 16, San Juan 16, versículos 7 al 11 en su Biblia. Voy a leer de la Reina Valera primeramente. Dice: en realidad, este es Jesús hablando, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo es llamado el abogado defensor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios que tengo un abogado defensor? ¿Sabe? Cuando usted tiene un acta de decretos y una orden de captura en contra suya, es mejor tener un abogado defensor. Y esto es lo que está diciendo la Escritura. Hay cosas que a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué todo esto? Pero se nos olvida que a veces hay cosas generacionales que generaciones anteriores no pudieron pagar y se las están cobrando a los siguientes. Y por eso hay una serie de calamidades que nosotros a veces no logramos entender desde nuestro plano racional. Pero continúa Jesús diciendo: en cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Ahora mira la versión El Mensaje de este mismo pasaje y mírenla con atención porque me encanta. Dice: cuando Él venga, expondrá el error de perspectiva de un mundo sin Dios acerca del pecado, de la justicia y del juicio. O sea, ¿qué ha estado haciendo el Espíritu Santo en estos 2000 años? Mostrando un error de perspectiva que el mundo tenemos. ¿De qué? Dice: acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Él les mostrará que el rehusarse a creer en mí es su pecado esencial, que la justicia viene de arriba, en donde yo estoy con el Padre fuera de su vista y su control, que el juicio tiene lugar
al ser traído al estrado y sentenciado el gobernador de este mundo sin Dios. Wow, eso me encanta. Porque lo que está hablando es que hay un juicio que en la cruz se estaba llevando a cabo básicamente contra un personaje. Y ese personaje es el que la Biblia define como Satanás, que es el gobernador de este mundo y quien ha causado que tantas cosas contrarias se estén llevando a cabo al plan de Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender, o sea que Job, claro, por eso la historia no termina en Job destruido, sino por el contrario, en donde la vida de Job termina siendo restaurada y en donde Job puede decir, la verdad, de oídas te había oído, pero ahora he llegado al punto donde mis ojos te han podido ver. Y hay una escritura más que quiero dejar aquí con ustedes en San Juan 16:33, desde la versión amplificada. Porque vamos a mirar esto, que en estos días necesitamos tomar estas escrituras para llevar en especial en esta temporada. Dice en la versión amplificada: les he contado estas cosas para que en mí ustedes puedan tener perfecta paz. En el mundo ustedes tienen tribulación, ansiedad y sufrimiento, pero tengan coraje y estén confiados, dice, inamovibles y llenos de gozo. Yo he vencido al mundo. Mi conquista se ha logrado, mi victoria es la que prevalece. Gloria a Dios. Es una palabra tremenda. Me encanta de esta versión. Me encanta cómo termina: mi conquista se ha logrado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? El gobernador de este mundo ya no es más en aquellos que entienden esta verdad. Cuando tú y yo entendemos esta verdad, ahora hay otra nueva realidad. Es la victoria de Cristo la que prevalece y la que necesitamos nosotros poner en operación. Pero vamos a mirar cómo se desarrolla esto. Entonces, la segunda cosa que quiero que miremos aquí es: ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Porque la pregunta que estamos haciéndonos, ¿y dónde estaba Dios? Ok, para eso vino Jesús y vamos a entender. Número uno, vamos a decir que era para derrocar a quien tenía el gobierno sobre este mundo. Es lo primero que vemos a través de esas escrituras. Jesús viene para derrocar. Es algo que usted y yo no podíamos hacer. No podíamos luchar, no estábamos en igualdad de términos con un mundo espiritual. Pero cuando Jesús viene, nos pone en igualdad de términos. Pero dos, para dar a conocer al verdadero Dios. Y esta es la parte que me encanta. Mire lo que dice Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. O sea, si nos dice que podamos conocer al Dios verdadero, quiere decir que lo que el mundo hoy en día piensa que es Dios es una falsificación de Dios. Que lo que está diciendo es que si hay unos tiranos espirituales, lo que nos está poniendo la escritura es un entendimiento que al no conocer a Dios no podemos entender cómo cambiar circunstancias. En la vida de Jonathan, lo que estamos viendo es un niño que crece en una situación sin esperanza. Sí, básicamente, como dice, con una mentalidad: yo no sirvo, soy la escoria de la sociedad, no voy a servir para nada, no estoy realmente logrando nada. No hay esperanza bajo ese pensamiento, pero es algo que había sido sembrado. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros mirar allí? Entonces, ¿qué sigue la segunda parte? Dice: y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, dice, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Es tremenda escritura. Aléjense ¿de qué? De todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. O sea, hay cosas que pueden ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ahora, una cita más, Hechos 10, 37 y 38. Porque esta es una escritura que vamos a empezar a llevar a cabo durante este tiempo. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, ¿quién es el que oprime? Y Jesús vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ahora quiero regresarme a Primera de Juan capítulo 5 verso 20 otra vez. Dice:
y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer ¿a quién? ¿Qué hace un hijo? Da a conocer al Padre. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú una hija de Dios? Tú y yo estamos llamados a dar a conocer a otros que hay un Padre bueno, porque el mundo tiene una distorsión de quién es ese Dios. Y como hijos tenemos el mismo llamado de Jesús para dar a conocer realmente lo que ha hecho el Padre. Y aquí es donde nosotros quiero que nos contextualicemos. Navidad es una temporada, ¿cierto?, que se caracteriza siempre por luces. Me encanta siempre las luces, los iluminados. Hace unos años nos fuimos a Boyacá, nos fuimos varios y era hermoso pasar por las poblaciones totalmente iluminadas. Hay un encanto en la luz y creo que Dios diseñó al hombre a donde tuviera esa atracción a la luz. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual también hay una dimensión de luz en la cual somos atraídos. Y ahí es a donde nosotros necesitamos migrar. Ahora, también necesitamos entender que esta temporada es una temporada del espíritu de la Navidad. Y siempre, mi esposa sobre todo, le encanta, es porque ella dice, es que hay algo en la temporada que es un espíritu de la Navidad. ¿Cuántos entienden de qué hablo? Ahora, algunos están pensando solo en natillas y buñuelos, pero el espíritu, estamos hablando de algo diferente aquí. Si algunos aquí los perdimos porque están solo en la comida. Sí. No, el espíritu de la Navidad, vamos a hablar de que es traer de regreso la luz al mundo, ¿cierto? En medio de la oscuridad, que podamos traer nosotros esperanza, amor y paz. La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que este año sea un año diferente para todos los que están alrededor de nuestro? ¿Cómo podríamos nosotros marcar la diferencia? ¿Cómo podríamos hacer algo? Y vamos a mirar la segunda parte del video y luego vamos a mirar un reto que queremos tener delante de todos ustedes. Así que miren en las pantallas, por favor. Entonces ya en diciembre, después de vivir todo ese año, mi mamá decide ir a llevarla a la hoja de vida en un lugar que se llama el Hospital de la Victoria. Ahí conoció a una señora que era enfermera y la señora le dice que por qué no pasaban Navidad en su casa. Se dieron cuenta que vivían en el mismo barrio, le regaló una manzana y pues las señoras son un poco más abiertas a hablar. Uno de joven pues uno va con el celular y casi como que no tiene contacto, sí. Pero las señoras son más abiertas a eso. Entonces se hicieron amigas y el día de Navidad pues fuimos, había una comida, una mesa así increíble con toda la comida que usted se puede imaginar, frutas, y nosotros pues nos llevamos un año aguantando hambre. Wow. Entonces lo que hicimos fue como, uy, estamos muertos, algo pasó aquí, entonces, bueno, no sé, pero vamos a hacer como si esto fuera. Entonces empezamos a empacar así en los bolsillos, a comer llevar así, para los como si no, días. Sí, yo realmente andaba con los zapatos rotos, andaba mugriento. Entonces cuando nos vieron los de la familia dijeron, ¿quién invitó a estos ñeros? O sea, ¿quién los dejó entrar? Pero pues yo ignoré las voces pero literal fue un comentario. Sí, o sea, lo dije, yo escuché, yo ignoré las voces del enemigo y seguí empacando ahí para después. Pero entonces, bueno, en ese tiempo había yo comprado una Biblia en 100 pesos, sí. Después de eso. 100 pesos. Comencé a leer lo que uno lee sin ser cristiano, pues el Apocalipsis, que era lo que más me llamaba la atención. Entonces comencé a leer el tema de las bestias y todo eso, y yo decía, uy, ¿qué pasa si se viene ese juicio? Entonces yo decía, bueno, como siempre fui católico, yo decía, no, hoy me confieso y de una, derecho para el cielo. Entonces el hijo de la señora resulta que pues él sí asistía a la iglesia, a pesar de que él era la mamá pues del chico. Ella no asistía a la iglesia, pero tuvo un gesto de amor que ha marcado, no se imagina a cuántas vidas ha tocado después de eso, a través de mi vida. Entonces nos fuimos hacia la iglesia. Y tuvimos una conversación teológica. Yo le daba mis argumentos, yo decía, bueno, yo creo que uno se va al cielo por las obras, por confesarse, por llevar una vida buena. Entonces él me desarmó el argumento y me dijo, no, es que a ti no te salva pertenecer a X religión o hacer cierta obra, sino tener a Jesús en el corazón, aceptarlo en tu vida. Digamos que me llevó al corazón, me desarmó y yo dije, güey, ¿cómo así que uno se va a ir al cielo sin hacer nada? Sí, solo recibiendo a Jesús. Pero digamos que fue el argumento suficiente para convencerme y llevarme hasta la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, el grupo de alabanza, muy amables, todos como, hola, ¿cómo estás? Había hecho una chica que era baterista, que era muy linda, y me saludó así, abrazo, y yo quedé así como, hola, ¿cómo estás? y bueno, todos estaban muy amables, pero entonces yo estaba muy a la defensiva, y yo decía, estos se tienen un guardado,
porque la gente no es así. Venía del contexto de escuchar Claro. gente que nunca me dio amor ni creyó en mí, y vienen alguien y me dice como, oiga, me saludan como si yo valiera algo. Entonces, no, aquí debe haber, Claro, estás hablando de dos culturas. aquí debe Debe ser haber, una cultura en donde no habrían expresiones de afecto, de validar, y aquí estás viendo todo lo contrario. entonces Ah. yo obviamente desconfié, dije, no, esto se tiene en su guardado, en algún momento me van a meter en alguna habitación y me van a golpear o me van a hacer daño o algo así, entonces yo me ¿Tal era la Sí. la sensación? Pues imagínate un niño de 6 años que creció nomás en ese contexto donde su propio papá, su propia mamá lo rechazó, entonces, ¿qué había que esperar de Wow. los demás? Entonces me senté en la primera silla y comencé a ver el ensayo. La verdad no pensé, yo dije, uy, no, algún día voy a ser músico. De hecho, ni me gustó cómo tocaron. La verdad, no estaban tan... ¿Tan afinados? Sí. Entonces, estando allí, yo estaba era como a la defensiva. Yo estaba esperando que alguien llegara y me dijera algo, pues para salir a correr o algo así. Entonces Sí. se me acercó este chico que me llevaba a la iglesia y vamos allí al salón. Entonces yo dije como, uy, aquí fue. Aquí fue. Entonces me puse así, pero como solo se vino él, y dije, es uno, bueno, con uno puedo pelear. Dije así. Entonces me subí a ese salón Wow, qué y él tremendo. comenzó a decirme, bueno, hoy tú vas a recibir a Jesús en el corazón. Y yo le dije, ok. Pero por dentro dije, no, está re loco si cree que me va a volver cristiano, porque esta gente, yo los veo con unos ojos así como llorando. No sé, a mí los cristianos me parecían muy locos. Entonces, cuando comienzo a orar, me dice, repite las palabras que vas a repetir, que bueno, que yo voy a decir. Entonces, cuando comienzo a repetir, ya como que se me olvidó lo que él me estaba diciendo y escucho a Jesús diciéndome como, todo este tiempo estuve planeando este encuentro. Yo jamás te dejé, siempre estuve contigo y estuve planeando este encuentro para decirte que tú no eres un accidente, que no eres lo que dijeron que eras, no eres la escoria de la sociedad. Yo tengo un plan, yo tengo un destino y es mi propósito que estés aquí. Wow. Cuando me dijo eso, O sea, ese fue en el momento en que estás en haciendo ese la momento oración. que estaba orando, obviamente se me olvidó todo lo que Todo lo me- que te estaban diciendo, Sí, pero escuchaste escuché- al Señor hablarte de eso. Eso pues cambió totalmente mi realidad, porque yo siempre supe que Dios estaba ahí, pero nunca lo había escuchado. Cuando ¿Y me lloraste habla, en ese momento? lloré como una hora seguida así, yo no entendía ni siquiera por qué estaba llorando. O sea, te volviste cristiano. Eso me partió el corazón. Hay una realidad de esa presencia que muchas veces la gente no la entiende porque no tiene sentido muchas veces, pero esos encuentros son los que marcan, porque como lo dices, creo que podrías casi que decir, esas palabras hoy todavía siguen siendo igual de vivas y reales como en ese momento. De hecho, eso es lo que me sigue sosteniendo. Sí, cuando hay momentos duros recuerdo que Dios me dijo, tú tienes un propósito. Mm. Y ya he visto parte pues de todo ese propósito. Después de eso yo me apasioné increíblemente, cogía los tratados de la iglesia y como eran 3 horas desde mi casa hasta la iglesia donde tenía que ir, pues le quería hablar a todo el Cuéntame, mundo. ¿por qué 3 horas? O sea, ¿estabas en otra población fuera de Bogotá o qué era No, lo que era un pasaba? barrio era muy lejos. Yo vivía en O sea, que Patio te ibas, Bonito, ¿qué? Caminando. caminando hasta allá. Sí. Entonces eran 3 horas hasta Nueva ¿Y te Marsella. ibas tú solo o toda la familia te Yo al acompañaba? principio me llevaba a mis hermanos, a mi mamá todavía no me las llevaba porque bueno, no quería ir. Pero entonces yo los cogía, bueno, usted cargan estos tratados y mientras yo voy le hablo al señor de los dulces, al de la panadería, todo el que me encontraba yo quería que supiera que lo que me había pasado, lo que yo había vivido. Mm. Y como vivíamos en una casa en ese tiempo donde habían ratas, las paredes estaban en hora negra, entonces caminaban por ahí, yo también quería evangelizar a las ratas y todo. De hecho se habían vuelto tan amenas con nosotros las ratas, o sea, las veíamos todo el tiempo que era como, doña Rata, buenos días, ¿cómo se encuentra esta mañana? Algo así. Wow. Entonces estando en ese tiempo, pues obviamente me apasioné muchísimo por compartir lo que había vivido, pero como los problemas no se acabaron, a veces nos dicen que llegamos a Jesús y que todo como que cambia así en un clic y la verdad es que no es cierto, las cosas en cierta forma se empeoraron un poco y mi mamá entró en una depresión ahí compleja. Todas las noches venían a golpearnos, hey, si no nos pagan el arriendo, vamos a tener que sacarlos porque nos están gastando servicios y en cierta forma ahora lo entiendo, pero en ese momento yo era un niño que no entendía y pues me encerraba en el baño a llorar y a decirle a Dios, ¿por qué? ¿En algún momento no te pasó, por qué no cambias todo ya? O sea, si tú eres Dios, ¿por qué todo no simplemente da la vuelta? Yo siempre pensé en eso. De hecho, yo sabía que Dios estaba ahí. Yo decía, ok, Dios, tú lo puedes todo. ¿Por qué no haces nomás? No das una palabra y que esta situación cambie. Siempre, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Y siempre le preguntaba. ¿Y había una respuesta a eso? ¿O Obviamente, viniste a entenderlo? muchísimos años después me di cuenta que la pregunta no era por qué, sino para qué. Ok. Cuando dije que tenía que cambiar, digamos, ese pensamiento, entendí cuál era la respuesta de Dios y entendí esas primeras palabras. Yo tengo un propósito, pero como Dios tiene un propósito también, tiene un proceso.
Mm. Entonces ese proceso es necesario para cumplir mi destino, ¿sí? Porque si llego a mitad del proceso no voy a poder cumplir a cabalidad con ese destino. Entonces Dios tuvo que trabajar mi carácter en todo ese tipo de situaciones, hacerme, pues no sé si eso viniera de Él, no sé, porque de Dios no viene nada malo. Sí, o aprovechó lo que el Sí, enemigo creo que estaba trayendo y usó sacando. absolutamente todas esas situaciones para moldear mi corazón y poder ver que hoy soy, digamos, un artista reconocido entre mucha gente y que tengo, pues no quiero sonar orgulloso, pero no me siento orgulloso de ser lo que soy, más me siento orgulloso de haberle entregado mi vida a Jesús y que Él pueda hacer algo conmigo. Entonces un día Dios me dijo, yo no estoy buscando gente que me cante bonito, ¿sí? Yo estoy buscando gente que aprenda a orarme con el corazón, eso es lo que yo estoy buscando primeramente. Cuando lo entendí me dieron la oportunidad en la iglesia. O sea, hiciste el ajuste y te abrió la y me puerta. abrieron la puerta y de una para empezar. Después alguien me llamó a ministrar en una academia de música, habían muchísimos jóvenes. Yo me puse a cantar y solo miraba al baterista, que era el único que conocía. Yo nunca había cantado con banda. Y cuando canté y abrí los ojos, todos estaban así con las manos arriba y llorando. Y yo lo que pensé fue, canto horrible. Porque como... O sea, no podías creer, era que estaba Dios ministrando. Sí, o sea, hasta tal punto iba mi depresión y mis inseguridades. Entonces, cuando... O sea, ya Dios estaba obrando. Es decir, había venido exaltándote. Tú te habías, como dice la palabra, el que se humille será exaltado. Pero no podías creer que eso realmente era algo positivo. Para mí. Okay. Entonces, después una señora entre ese momento de Dios salió... Perdón, ahí interrumpo. Podríamos decir que, aunque Dios, hoy lo puedes ver que era palpable que estaba haciendo, casi que podrías pensar, ¿dónde está Dios? Porque cuando pasaba eso, ya la gente aún llorando, reconociendo, tú todavía no creías que había algo bueno. No, yo seguía incrédulo y inseguro de todo eso, por el mismo contexto en el que crecí. Sí, pero podríamos hablar que el contexto mismo nos lleva a nosotros a marginarnos de saber que Dios está ahí. Sí, a veces nosotros somos muy... relacionamos nuestras circunstancias pues también con nuestras capacidades. ¿Sí? Si no tengo cómo pagar la universidad, si no tengo cómo surgir, entonces creemos que es eso. Que ya Dios no está. Que está ahí, pero Dios tiene un plan mucho más grande y es ahí donde empieza la vida. Y ahí entonces se abre esa puerta. ¿A dónde te ha llevado Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que...? En esa academia pasó algo muy puntual, es que creo que una de las líderes salió y dijo que Dios tenía una palabra para mí, me dijo que mi música iba a trascender fronteras, que yo no era músico en un solo púlpito, que mi música iba a llegar muy lejos. Yo obviamente pues no le creí, yo dije, no, Dios, fue una palabra que, Dios no puede hacer que vino profética sobre ti. Sí. Y después de eso comenzaron a abrírseme muchísimas puertas, cada vez lugares más llenos. Ahí fue donde conocí a Fabián Hernández, que me dijo que Dios le había dicho que tenía que producirme el disco. Comenzamos a trabajar en eso y cada vez puertas más abiertas hasta que hace unos 2 años, un año, salí por televisión, me estaban ahí entrevistando y resulta que entre toda la gente que me vio, sí, la esposa de mi papá me vio ahí, wow, me escribió. Mi papá no lo podía creer, mi papá decía, no, ese tiene que ser un ladrón en algún lado, ese no puede ser mi hijo. Yo fui hasta allá antes de un evento importantísimo acá en Bogotá que se llama Bogotá Gospel, una semana antes de eso fui, lo visité, lo abracé, como si nada hubiera pasado y me di cuenta que Dios ya había sanado mi corazón. Y él, aunque trató de poner 1000 excusas a decir, la culpa fue de tal, pero no quería, el Espíritu Santo me dijo, él no va a aceptar la culpa, ¿sí? Wow. Pero me dijo que le dijera lo siguiente, y es que a pesar de todas esas circunstancias ya no podíamos cambiar lo que ya pasó, pero podemos dejar que Dios escriba una nueva historia a partir de hoy y comience a restaurar nuestra relación. Qué tremendo. Sí, o sea que ahí tenemos otra actitud que es importante, fíjate, porque dices, ¿dónde está Dios? Decimos muchas veces, pero nuestras actitudes nos marginan de que realmente se pueda manifestar. Pues porque estás diciendo, Él está ahí todo el tiempo. Entonces, si yo hubiese tenido otra actitud, o si no hubiese dejado que Dios sanara mi corazón en todo ese tiempo, tal vez hubiera llegado yo a reclamarle y eso hubiera, no sé, hubiera dañado toda la obra de Dios. Pero el tema de que yo no estuviera a la defensiva, sino antes diciéndole, ya pasó, ya todo quedó en el pasado y ahora podemos dejar que Dios escriba una nueva historia. Eso fue lo que lo desarmó a él. Y entonces cuando quedó desarmado, comenzó a escuchar todo lo que yo tenía que decirle, lo que Dios había hecho en mi vida, que Jesús me había traído hasta ahí y que Jesús me traía hasta ahí con un propósito de darle salvación a él, a su familia, a mi mamá, a mis hermanos y a toda la gente con la que yo pueda conectar a través de la música. ¿Por qué no nos
cantas de pronto una canción, entiendo que hubo una canción que fue como la que marcó ese momento de salir a que fueras conocido. Y si quizás pudieras cerrar con un mensaje a alguien que tal vez en estos momentos se está preguntando ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Si hay tantas cosas que están pasando, ¿cuál es la realidad? ¿Hay un Dios? ¿Dónde está? Porque tú estuviste ahí. Obviamente tu pregunta, como lo decías, fue diferente. Siempre supiste que Él estaba, pero hay algunos que de pronto no saben que está. Bueno, yo debo decirles a todas las personas que Dios es alguien real, que está interesado en nuestras vidas, en cada uno de los pequeños y de los grandes detalles. Dios tiene un plan totalmente trazado, concreto, con todos los detalles escritos, donde están nuestras vidas contempladas en absoluto, ¿sí? Con quién nos vamos a casar, por qué fue, por qué va a ser. Él conoce ya nuestro futuro. Entonces todas las personas que pasamos por ese tipo de circunstancias debemos saber que Dios está ahí siempre, a pesar de que no lo veamos. Y como ya conoce el futuro, Él nos va a llevar a sanar nuestras heridas y la pauta es dejarlo entrar, ¿sí? Porque a veces en medio de esas situaciones decimos, ¿dónde está Dios? Pero no lo dejamos entrar y queremos hacer las cosas pero cuando lo dejamos entrar, es ahí donde Dios comienza a escribir una nueva historia y a cambiar las realidades. Y eso se trata esta canción. He visto las situaciones difíciles, pero he visto la mano de Dios también sosteniéndome, cambiándome y escribiendo una nueva historia para mí y para toda mi familia. Wow, me La encanta. canción se llama He visto. Bien, a todos pero muy buenas tardes. Qué privilegio estar aquí. Quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a tratar de cantar esta canción. Se llama He visto. Ayúdame ahí con sus palmas. He visto fuerte llover, he visto fuerte tronar, pero he visto tu mano que me hace confiar. He visto que al parecer el mundo encima caerá, pero poderoso gigante que milagros traerá. No puedo dudar, tú me haces confiar, tu gracia me alcanza aquí. Es amar, en tu casa estar, lo que más anhelo es tu amistad. Puedo decir que estás aquí, tomando mi mano, defendiéndome. Puedo mirar tu majestad, dentro de ti no me vas a dejar. Ese grito de alegría, Semillas. He visto montes caer, gigantes derribar, adelante tu espada mi camino guardar. He visto el cielo aquí, tu casa pusiste en mí, escuché tu rugir y los problemas huí. No puedo dudar, tú me haces confiar, tu gracia me alcanza aquí. Tú me haces amar, en tu casa estar, lo que más anhelo es tu amistad. Puedo decir que estás aquí, tomando mi mano, defendiéndome. Puedo mirar tu majestad, pero no me vas a dejar. Puedo decir que estás aquí, tomando mi mano, defendiéndome. Puedo mirar tu majestad, dependo de ti, no me vas a dejar. Estás aquí, tomando mi mano, defendiendo.
Es que no importa en cualquier lugar, Dios me cuidará, no me dejará, en la roca estoy, voy. Así camine por valle de sombra, las circunstancias de la vida no podrán con su gran obra. Confiado, vivo confiado, no interesa el enemigo, Dios me lleva de la mano. Problema, después de quemarlos con fuego, no temo, y no seguro en su tiempo. Amén. Un aplauso que sea para Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Tomen asiento un momento más. Qué bendición, ¿cierto? Cuando podemos escuchar una historia como esta. A veces uno escucha una canción como la que acaba de cantar, pero uno no entiende cuál es el trasfondo que hay detrás, cuál es lo que se plasma a veces en una letra, y yo creo que Dios te ha dado un mensaje, ¿cierto? Para tanta gente, jóvenes, sé que vienes yendo a colegios, a diferentes lugares y compartiendo. Escuché también que anoche tuviste una sorpresa. ¿Por qué no nos cuentas qué fue lo que pasó anoche? Bueno, anoche me cansé. Bueno, anoche alguien me escribió y me dijo que estaba nominado en 4 categorías en los premios ARPA. Esos son como los Grammy cristianos. Estoy en una categoría con Jesús Adrián Romero. Amén. Y bueno, eso es parte de lo que Dios hace, cosas que no nos explicamos cómo sucede, más allá de lo que soñamos, más allá de lo que planeamos, como cantábamos ahorita con los de la alabanza. Ahora, lo increíble es que no te inscribiste, ¿no? Hay que pagar cierta plata, hay que inscribirse, pero yo no me inscribí y jamás pagué esa cierta plata. Pero bueno, Dios me metió ahí literalmente y bueno, es en México, estaré allá, tal vez reciba a las 4, entonces no sé. Gloria a Dios. La verdad, cuando podemos escuchar una historia así, empezamos a entender. Hay muchas cosas de este mensaje que yo sé que algunos quisieran volverlo a mirar o compartirlo con otras personas. Está en redes y está completo. Aquí lo tuvimos que editar obviamente por el tiempo, pero queremos animarlo a través de Iglesia Cristiana Semillas de Vida, y en el Facebook usted va a encontrar el mensaje completo, la entrevista completa, lo mismo en nuestra página web, y compártanlo con otras personas, porque es un tiempo donde necesitamos realmente permitir que otras personas escuchen. Ahora, la última parte que queremos aquí es tener un reto con ustedes, porque creo que es una temporada en donde como iglesia necesitamos movilizarnos. Todos los años hacemos algo desde algunos ministerios, pero este año vamos a hacer algo desde los grupos de vida. Hemos pedido a los diferentes grupos que escogieran un proyecto a dónde ir, porque esta historia básicamente dio un giro cuando alguien en una Navidad invita a la familia de Jonathan, ¿cierto?, a comer. Él decía antes de la entrevista, ¿cierto?, me encanta comer, y como lo decía, creo que fue atraído allí, pero ese gesto de alguien sirviendo una mesa, como él decía, algo que no había visto de esa manera, no sé si les impactó cuando él compartía cómo cuando llegó a esa iglesia y todos estaban tan amables, inicialmente no podía creer que gente fuera amable, y me encantó, es algo que él dijo y quiero orar aquí. Porque él dijo: Dios está dispuesto a reescribir tu historia, a volver a mirar de aquí adelante. Yo creo que tal vez haya personas aquí en este día que usted dice: bueno, yo quisiera que Dios reescribiera mi historia, y quisiera hacer una oración allí donde tú estás. Al final vamos a pedir a ministros de altar que pasen aquí al frente, vamos a estar orando por personas que necesitan también consolidadores, pero vamos a hacer primero esta oración y les digo cómo vamos a manejar esto. Así que si tú estás allí sentado, nos estás acompañando por primera vez, te has hecho la pregunta: ¿y dónde ha estado Dios? Quiero que hagas esta oración, así como...